Reciban la más cordial bienvenida por parte de Softland a nuestro conversatorio de contratos a tiempo parcial, todo lo que requieres conocer. En Softland ayudamos a la digitalización de las compañías y sus procesos de negocio, tanto en Latinoamérica como en España, con nuestro software Softland ERP y nuestro software de gestión de recursos humanos HCM. La innovación permanente es nuestro compromiso con los más de 2,000 clientes nuevos cada año y más de 100,000 usuarios que han apostado por nuestras soluciones, confiables, seguras, de calidad y flexibles. Somos una empresa global que se adapta a las necesidades locales desde una visión integral de negocio. Algunos de los datos que le han servido a nuestros clientes para soportar y respaldar su inversión y convertirse en aliados de Softland son los 38 años de experiencia que tenemos como compañía, las 12 oficinas que tenemos en Iberoamérica, los 20 países de Latinoamérica en España donde tenemos clientes con Softland y los 15 canales de distribución que tenemos en Latinoamérica. Más de 700 profesionales están a sus órdenes todos los días para implementar y solucionar sus temas en problemas de software empresarial. Son más de 17,000 clientes activos en España y Latinoamérica y 104,000 usuarios realizan sus labores todos los días con Softland. Nuestra solución se adapta a diferentes sectores del mercado, desde una empresa pyme que tendrá sus requerimientos a empresas medianas que tendrán la necesidad de un ERP con mucha más funcionalidad, temas de e-commerce o soluciones corporativas que ya se enfocan en gestiones de talento o en tercerizar sus servicios. Antes de dejarlos con nuestro conferencista Marlon Vega, les cuento que al final de la charla habrá una encuesta, 3 preguntitas que los invitamos ahí a que la respondan y nos la envíen. Muchas gracias. Sin más preámbulos, los dejo con Marlon Vega, que es licenciado en Máster de Derecho y Trabajo y Seguro, consultor de gestión de valor y ha sido gerente de recursos humanos en empresas nacionales e internacionales. Marlon, bienvenido. Muchas gracias, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bueno, vamos a iniciar. Más que una exposición, quiero que esto sea un conversatorio, tal como convocamos, sobre la contratación a tiempo parcial. Este año, sobre todo, después de una sentencia que la Corte de Constitucionalidad emitió en unas acciones de inconstitucionalidad en contra del reglamento que le daba vida a esta forma de contratación en Guatemala, pues ya se volvió un tema de tendencia. Y es importante que algunos de los puntos torales de este tipo de contratación los vayamos comprendiendo para que sepamos cómo se pueden implementar en nuestras compañías y cuáles son los pros y los contras de este tipo de contratación. Así que sin más preámbulo, me gustaría antes que nada que hagamos un ejercicio de inicio. Les voy a pedir por favor que todos, ya sea desde su computador o desde su teléfono móvil, ingresen a la siguiente dirección, por favor, a esta dirección, a la dirección kahoot.it, por favor. Una vez que entren ustedes, ya sea desde su móvil, desde su dispositivo Android o iOS o bien desde su computador, les va a aparecer esta pantalla, en donde les voy a agradecer que ingresen el siguiente PIN para que hagamos un ejercicio de autoevaluación sobre lo que conocemos o que hemos escuchado acerca de la contratación a tiempo parcial. Les pido por favor, para saber que están ustedes por allí, que ya sea con un like desde su sesión o bien con una mano levantada, pues me expliquen que ya están dentro para poder iniciar con esta actividad. Ya van 5 personas que me están diciendo, 6, 7, y wow, ya van subiendo. Van 10 participantes que ya tienen levantada la mano. Ok, no estoy solo, eso está bien. Ya son 15 participantes. Excelente. Vamos a dar unos 10 segundos más para poder tener entonces el inicio. Y entonces les pido que luego colocan su nombre y comiencen a responder, por favor. Van a tener exactamente a partir de este momento, voy a comenzar a contar, 1 minuto para poder
responder este test de autoevaluación, que son 5 preguntas, muy sencillas, 20 segundos por cada pregunta. Entonces es menos, ¿no? Son 15, 15 segundos por cada uno. Bueno, entonces iniciamos. Les deseo éxitos, suerte, autoevalúense. Comienza el tiempo a correr ahora mismo. Inicia. Aquí ustedes pueden ir viendo, ya va corriendo el tiempo. Y les agradeceré que cuando terminen de responder también me levanten la mano o me pongan el like para saber que ya han terminado, por favor. Ya 9 me han dicho que han terminado. Hay varios jugadores en la contienda. Y vamos a terminar entonces en 15 segundos. Ya 9 personas me dicen que han terminado. Nos quedan 10 segundos para poder terminar. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Se acabó el tiempo para poder responder. Listo. Bien, me gustaría, por favor, ahora que iniciemos y que veamos la agenda, que me cuenten cómo les fue a alguno de ustedes. Un par de ustedes les pediré, por favor, que me cuenten cómo les fue en el ejercicio. A ver, veámoslo de manera voluntaria primero y si no, lo haremos de manera eh, no tan voluntaria. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y contarnos qué tanto conoce acerca de eso? Anderson dice, estoy en tercer lugar. Genial, excelente. Quedé en el segundo, dice Brenda Figueroa. Felicitaciones, Brenda. Veamos, alguien entonces que pueda decirnos algún comentario. Bueno, voy a pedirle entonces, a ver, veamos, dentro de los participantes. Estoy tratando de ver el chat ustedes, pero como estamos... Muy bien. A ver, Anderson, ya que estás en tercer lugar, por favor, contanos qué fue lo que faltó, lo que sucedió, por qué quedaste en tercer lugar y no en primer lugar. Anderson, ¿estás por ahí? No sé si tengan abierto el micrófono. Dice, dice Romeo, pensé que al migrar de tiempo completo a tiempo parcial son cambiar las condiciones de trabajo y en consecuencia un despido indirecto. Muy buena aportación. Eduardo dice, tengo problemas con mi micrófono, pero puedo decir que hace falta información sobre todo para con el Ministerio de Trabajo. Sí. Mario dice, está bloqueado el audio. Oh, no lo sabía, Mario. Muchas gracias por decirlo. Romeo dice, este formato no permite el micrófono, solo chat. Perfecto. Pueden dejar sus comentarios por acá, dice Sofía. Ok, listo. Bueno, ahora ya me la sé que solamente será a través del chat. Así que mucho de lo que ustedes mencionaron en el chat es cierto. Básicamente hemos escuchado en la radio o hemos visto en varios posts, ya sea de las redes sociales o en los medios de comunicación, información acerca de la contratación a tiempo parcial, pero hemos visto comentarios, pero no hemos ahondado en la información acerca de este tipo de contratación. Y el día de hoy, espero que con la información que vayamos viendo, entendamos de qué se trata esto. Este conversatorio tiene una agenda que está repartida en dos puntos. En primer lugar, una exposición que va a ser el 20% de este conversatorio, y luego
tenemos el restante 80% que espero que podamos ir conversando a través del chat sobre las experiencias y las dudas que vayan surgiendo. Iniciamos entonces con los antecedentes de cómo fue que llegó la contratación a tiempo parcial acá a Guatemala. En primer lugar, en el año de 1994, la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo aprueba el Convenio 175, que es el convenio sobre trabajo a tiempo parcial. Podemos darnos cuenta que tiene 27 años ya esta normativa y sin embargo es muy reciente en Guatemala su discusión. Cabe la pena resaltar que fue hasta el año 2017 que el Estado de Guatemala ratifica el convenio 175 y la ministra de Trabajo en aquel entonces, Leticia Teleguario, depositó el instrumento de Guatemala allá en Ginebra, en la sede de la OIT, convirtiendo a Guatemala en el primer país latinoamericano en ratificar el convenio. Y miren, esto es una situación bastante interesante porque podríamos creer que este tipo de flexibilización de las relaciones de trabajo son muy comunes y en realidad no. De los 182 miembros de la Organización Internacional del Trabajo, al momento solamente 24 países han ratificado este convenio. Esto significa que es un número bastante pequeño de los países que han ratificado el convenio de tiempo parcial. Adicionalmente, otro dato muy curioso es que en toda Latinoamérica el único país que lo tiene vigente es Guatemala. Por supuesto, eso dará lugar a discusiones de temática económica, política y de derechos, que no es este el foro, pero vale la pena tomar en cuenta esos datos que son bastante interesantes. Adicionalmente, en el año 2019, es publicado en el Diario Oficial, en el Diario Centroamérica, el Acuerdo 89-2019, con el cual se reglamentaba el convenio de la 175 de la OIT, el trabajo a tiempo parcial. Este reglamento es un reglamento muy sucinto, muy condensado, que solo tiene 7 artículos. Y en esos 7 artículos se pretendía o se pretende el normar las relaciones que tienen que ver con trabajo a tiempo parcial. Ese mismo año, en 2019, el 26 de septiembre para ser exactos, es decir, 2 meses después, 3 meses después de que fue publicado el acuerdo, la Corte de Constitucionalidad de aquel momento, la sexta magistratura, decreta la suspensión provisional de varios artículos de aquel reglamento. Una sentencia donde acumularon varios casos de inconstitucionalidad. Y el 3 de octubre del año 2019 es publicada la sentencia en el Diario Oficial. Con esa sentencia provisional o con esa suspensión provisional del acuerdo o de varias partes del acuerdo, ya no tenía razón de ser la reglamentación del convenio 175. El convenio como ley, digámoslo, allá arriba en el espacio, estaba vigente en Guatemala, pero no había forma de aplicarlo porque el reglamento que le daba vida en las relaciones en Guatemala había sido suspendido por la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, en este año 2021, el 15 de julio, la nueva magistratura, la séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad, revoca la suspensión provisional que se había decretado con aquel acuerdo 89-2019 y al día 23 de julio todavía no había sido publicado la sentencia en el Diario Oficial. ¿Y por qué hablo del día 23 de julio? Porque 8 días después de la sentencia tuvo que haberse emitido la publicación en el Diario Oficial. No obstante, en el mes de agosto fue publicada y con esto ya nosotros tenemos vía abierta nuevamente para la contratación a tiempo parcial. Esto significa que ya a partir de agosto de este año, las contrataciones a tiempo parcial son 100% vigentes en Guatemala. Ahora bien, tenemos una duda. Dentro de las preguntas que les ponía al inicio, ¿las contrataciones a tiempo parcial son lo mismo que las contrataciones por hora? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque las contrataciones a tiempo parcial, ya lo vamos a ver en un instante, el reglamento, el 89-2019, establece que son contrataciones de trabajo donde el trabajador ejerce sus funciones en jornadas menores de horas a las que están decretadas como jornadas normales en el Código de Trabajo. En el Código de Trabajo recordemos que hay 3 tipos de jornadas, las jornadas diurna, la mixta y la nocturna. Para cada una de ellas existe un número específico de horas. En el caso de la jornada diurna son 8 horas diarias a razón de 44 horas por semana. En el
caso de las horas mixtas, son 42 horas a la semana, a razón de 7 horas diarias. Y en el caso de las horas nocturnas, son 6 horas diarias, a razón de 36 horas por semana. No obstante, es importante mencionar entonces que cuando se contrata a tiempo parcial, yo puedo contratar en jornada diurna, mixta o nocturna, pero la contratación tiene que ser pactada por menos horas. Si es hora diurna, tiene que ser como mínimo 7 horas, porque si ya tengo 8, será una jornada completa. En el caso de las mixtas, serían 6 horas, y en el caso de las nocturnas, hasta 5 horas. Es decir, de unas 5 en nocturnas, en las mixtas de 1 a 6 y en las diurnas de 1 a 7 como máximo. Los horarios para poder tener las jornadas son, en el caso de la diurna, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en el caso de la nocturna, de 6 de la tarde a 6 de la mañana al día siguiente, y en el caso de la mixta, cuando ocupa 2 de las jornadas. Les decía que no es lo mismo con la contratación por horas, porque ya nuestro código de trabajo, que data de la década de los 40 del siglo pasado, establecía que se podía pactar una contratación por unidad de tiempo, que podía ser por mes, por semana o por hora. No obstante, cuando se contrataba por horas, la misma norma establecía una protección para el trabajador en donde su ingreso no podía ser menor del salario mínimo vigente. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, este año que tenemos el salario mínimo de 2.825.10, más los 250 bonificación, una persona era contratada por horas con el precio de la hora de 11.27, pero durante el mes había trabajado efectivamente 200 horas de 244, que a lo mejor debería de tener durante el mes, el patrono debía de pagarle el salario completo, porque no era inconveniente del trabajador que no hubiera cumplido las horas para poder llegar al salario mínimo. No obstante, en el caso de la contratación a tiempo parcial, se permite que el trabajador trabaje menos horas y que en consecuencia su ingreso sea menor, porque va a pagarse el número de horas que hayan sido contactadas o que hayan sido pactadas con el trabajador. Entonces, esta es una sutil diferencia entre la contratación por horas, que ya estaba en el Código de Trabajo, y la contratación a tiempo parcial. Nos dice Aileen, escuché en una conferencia de la Cámara de Industria y en la exposición a cargo de la viceministra de Trabajo, hizo mención que si era posible el cambio de una jornada completa a jornada a tiempo parcial, siempre y cuando sea de manera voluntaria y de mutuo acuerdo, siempre manteniendo su situación comparable anterior. Sí, efectivamente, ya ahorita mismo, Aileen, gracias, vamos a ver esas consideraciones. Una vez que ya vimos estos antecedentes, veamos algunas consideraciones importantes sobre la contratación a tiempo parcial. En primer lugar, el contrato en general. Consideremos que se amplía la definición de contrato y se adiciona la siguiente frase. En nuestro ordenamiento jurídico actual, el contrato de trabajo es un vínculo jurídico económico mediante el cual una persona que se llama trabajador presta sus servicios a otro que se llama patrono, quien en contraprestación le paga un salario, sueldo o estipendio. Ahora, con este reglamento, la definición se amplía especificando que puede ser por tiempo completo o por jornada completa o por tiempo parcial. Aunque no se decía en el Código de Trabajo, es importante esta adición porque ya con esto nace a la vida jurídica la existencia del contrato a tiempo parcial. En cuanto al al pago de salario, el salario debe ser calculado sobre una base horaria, que no puede ser inferior al salario mínimo fijado por hora para cada año. En el caso actual de Guatemala, tal como les mencioné, durante los últimos 2 años, el salario mínimo ha estado en 2.825.10 por mes. Esto significa que al día el salario mínimo vigente ha estado en 94.17. En jornada diurna, la hora es de 11 quetzales con 77 centavos. Esto significa que si yo contrato a tiempo parcial 5 horas para una persona, 5 horas diarias, el costo del día sería de 58.86. Es muy importante que esos números se vayan manejando porque cuando sea la vigencia del nuevo salario mínimo a finales de diciembre de este año, si es que hay cambio, realmente creo que si sube va a ser un 3% y si no, no va a haber cambio. Entonces,
tenemos que hacer un recálculo para las nóminas. Esto no significa que tenga que cambiarse el contrato, porque una vez el contrato es registrado, ya no hay inconveniente, tal como sucede con los contratos normales a tiempo completo. Otra situación importante respecto de los contratos a tiempo parcial es que el trabajador contratado a tiempo parcial goza de todos los derechos y garantías de un trabajador a tiempo completo, incluido el seguro social. Aquí hay que tomar en cuenta algunas consideraciones especiales. Sobre la madre embarazada, sí tiene derecho a su periodo de pre, post y a la hora de lactancia. No significa que si la persona está contratada por 4 horas diarias no tenga que tomar una hora de lactancia. No varía eso, no se hace de manera prorrateada. Cuando la madre trabajadora regresa de su posparto, tiene derecho a los 10 meses de hora de lactancia y ojo, es 1 hora por día. Adicionalmente, también en el caso del aguinaldo, el bono 14, las vacaciones, se calculan sobre la base de lo que se le paga como salario pactado al trabajador. No obstante, en el caso de las vacaciones, no significa que si una persona trabaja menos horas, va a tener menos días de vacaciones. Los 15 días que señala el Código de Trabajo se mantienen. Y un tema importante, el convenio 175 establece en su artículo 24 que todos los países que adopten esta forma de contratación deberán de buscar los mecanismos para que el órgano que sea rector del Seguro Social establezca cuál va a ser el piso mediante el cual van a poder gozar de todos los beneficios del Seguro Social. ¿Por qué hago mención de esto? Porque el 89 de 2019, que es el reglamento del cual estamos hablando, no establece ninguna situación respecto a cuál es el mínimo de horas con el cual el Seguro Social va a cubrir todos sus programas. Y al día de hoy, estando casi en la tercera semana de noviembre de 2021, el Seguro Social todavía no ha emitido ninguna resolución ni ha mencionado cuáles van a ser las condiciones mediante las cuales las personas contratadas por tiempo parcial van a ser protegidas. Esto es verdaderamente una situación comprometedora porque en tanto el Seguro Social mediante su junta directiva no emita una resolución de manera, llamémosle legal como tiene que ser, los trabajadores contratados a tiempo parcial van a estar en el limbo y van a depender en determinado momento de ser atendidos o no del ejecutivo o de la persona que atiende la ventanilla del ICS. Por eso es que muchas personas que hemos estado involucradas en los procesos de auditoría social en este sentido, hemos pedido que el Seguro Social agilice esa parte. Tenemos conocimiento que existe ya un proyecto en la Junta Directiva del ICS, sin embargo, la misma no ha avanzado en ninguna de las agendas de las últimas 3 semanas. Cristina nos dice, ¿cómo se documenta el mutuo acuerdo de cambio de una jornada diurna de trabajo por hora? Debe hacerse una terminación de la relación laboral. Si no se hace una terminación laboral, ¿afectará su pasivo laboral? Muy buena pregunta, Cristina. Y eso me lleva a la siguiente consideración. Dentro de sus 7 artículos, el 89 de 2019 establece que se puede hacer un convenio con el trabajador mediante el cual, si el trabajador acepta de manera voluntaria pasar de jornada completa a tiempo parcial, se puede hacer siempre y cuando exista esa voluntariedad de parte del trabajador. Aunque la norma no nos establece cuál es la forma, recordemos que en temas de trabajo el patrono tiene siempre la carga de la prueba. Por eso es importante que mediante un convenio escrito, tanto patrono como trabajador acuerden que de manera voluntaria han llegado al acuerdo de pasar de una jornada completa a una jornada parcial. Es importante que quede siempre bien la parte de la voluntariedad y que quede establecido que va a seguir ejerciendo el trabajo en las mismas condiciones, va a ser equiparable el trabajo, lo único que se está bajando o que está minimizando son las horas y en consecuencia el ingreso que tendrá el trabajador. Pero es muy importante que en ese convenio esté, repito, la voluntariedad y la aceptación del trabajador de ese cambio de jornada completa a jornada parcial. Esa sería la forma de documentarlo, Cristina. Por supuesto, le repito, el 89-2019 no nos dice la forma. Eso ya cada uno de los asesores legales tendrá que darle a usted cuál va a ser el formato, pero debe de tener siempre cuidado de que esté la voluntariedad y que esté la aceptación no tácita, sino manifiesta de ambas partes. Y también la misma norma establece que se puede hacer un
un cambio de jornada parcial a jornada completa, lo cual pues es un beneficio para el trabajador y aunque también tiene que quedar por escrito, no representa mayor contingencia. Donde yo veo una mayor contingencia es cuando pasamos de contrato de tiempo completo a tiempo parcial. No porque la ley no lo señale, porque al final de cuentas la ley ya lo está permitiendo, por lo tanto sí es algo legal. Donde yo veo la contingencia es que en temas de principios del derecho del trabajo, en determinado momento, si eso llegara a lo contencioso, probablemente alguna sala o algún juez de lo laboral podría fallar a favor del trabajador, porque si nos vamos a los principios de progresividad del derecho del trabajo, si una persona está ganando 3,000 quetzales y después gana 2,500 quetzales, sería un retroceso a sus ingresos, no sería una progresividad. Y entonces podría tenerse el argumento, bueno, pero la persona lo aceptó voluntariamente, sí, pero el artículo 106 constitucional establece que los trabajadores no pueden renunciar a la progresividad de los derechos que le ofrece el trabajo de conformidad con la ley, aún así lo haya aceptado de manera manifiesta y por escrito. Romeo nos pregunta, consulta sobre X. Actualmente el sistema permite subir a los colaboradores por un salario menor al mínimo. Sin embargo, bajo este escenario tendrían coberturas en ciertos aspectos y en otros no, como suspensiones, etcétera. Y en este caso, hasta que el IX no se pronuncie oficialmente, los dados de alta en IX a tiempo parcial se exponen a que no tengan cobertura completa, inclusive maternidad, como sucedió en pandemia. Sí, efectivamente, Romeo, así es. En tanto el Seguro Social no emita un reglamento claro al respecto, las personas que sean subidas a la planilla de X en un contrato de modalidad parcial corren ese riesgo. Por supuesto que existen también mecanismos judiciales mediante los cuales se puede pedir la protección a través de un juez, pero podría ser el caso que si una persona tiene una necesidad de una operación que es urgente, probablemente la persona vaya a fallecer antes de que el juez falle a favor o en contra de lo que está solicitando el asociado. Por eso es tan importante que la Junta Directiva del Seguro Social emita esta reglamentación. Y esto no es poca cosa, saben ustedes, porque en tanto la Junta Directiva no emita eso y las personas queden en el aire, es muy probable que alguna de las asociaciones sindicales pueda interponer alguna acción, ya sea de amparo o de inconstitucionalidad, porque no se está cumpliendo con lo que el convenio 175 manda a los estados en cuanto a la regularización del seguro social para las personas contratadas a tiempo parcial. Adriana pregunta, Marlon, ¿y de igual forma siempre deberás liquidar así se acepte voluntariamente? No, Adriana, no hay que liquidar, porque es muy similar a una sustitución, opera de esa forma. Como es de manera voluntaria, se reconoce la antigüedad, entonces no es necesario hacer una liquidación cuando se cambia de tiempo completo a tiempo parcial. Por eso es importante informar al trabajador cuando se le está poniendo la opción, y por eso es tan importante también que existe en el convenio la voluntariedad, porque el trabajador está aceptando voluntariamente pasar de tiempo completo a tiempo parcial. Entonces, en ejemplo muy, digámoslo, práctico, si una persona está ganando 3,000 quetzales y ahora con el convenio va a ganar 1,500 quetzales y lo vamos a pasar ahorita en el mes de noviembre. Cuando pasemos nosotros a hacer el pago del bono del aguinaldo, ahorita en diciembre, recordemos que el periodo para poder calcular el aguinaldo es del 1 de diciembre del año pasado al 30 de noviembre de este año. En este caso en particular que acabamos de decir, de diciembre para octubre, la persona va a tener que tener un cálculo de 3,000 quetzales y solo en el mes de noviembre 1,500, para que de manera prorrateada pues se haga el cálculo de su pago de aguinaldo en el mes de diciembre. Sin embargo, cuando llegue el bono 14 en julio, digamos, va a ser diferente el cálculo, porque de julio para octubre va a estar con 3,000 y de noviembre para junio, que es cuando terminan las fechas de cálculo, estaría entonces completamente el cálculo del bono 14, pero siempre de manera prorrateada. Romeo pregunta, y lo que pregunta Adriana, ¿no afecta el promedio para el cálculo de sus prestaciones? Si no se le liquida, se trabaja tal como lo he mencionado en este momento. De alguna forma sí afecta al trabajador, porque obviamente merman sus ingresos y merma el cálculo de las prestaciones. Como una deferencia del patrono para el trabajador podría darse el hecho de la liquidación. En ese sentido, si existe una liquidación, nuestro consejo es que
si se liquida y se tiene la facilidad de tener otra entidad patronal, sea otra entidad patronal la que contrate, porque eventualmente, aunque nosotros liquidemos y pasamos a contrato de tiempo parcial, podría eventualmente la persona alegar, si se mantiene la misma entidad patronal, antigüedad. Y al exigir antigüedad, entonces podría pedir, exigir al finalizar la relación laboral, el pago desde donde inició el primer contrato hasta donde finaliza el segundo contrato. En ese sentido, sí, hablándolo de forma abierta, existe una afectación en cuanto al cálculo de las prestaciones para los trabajadores. Y ahí es donde vienen muchas de las acciones de amparo y de inconstitucionalidad que en su oportunidad fueron dadas a las organizaciones sindicales cuando rebatieron este acuerdo y el convenio, la implementación del convenio 175. Otra de las consideraciones importantes a tomar con la contratación a tiempo parcial es la flexibilización. Los trabajadores entonces pueden pasar de tiempo completo a tiempo parcial siempre que sea voluntario y que conste en documento firmado que debe ser archivado en el expediente del trabajador. Quiero que veamos, ahorita les voy a mostrar a ustedes el texto de esta norma, que como les mencioné a ustedes son únicamente 7 artículos y los vamos a ir viendo de manera rápida. El Acuerdo Gubernativo 89-2019 del Ministerio de Trabajo con el Presidente de la República en Consejo de Ministros. En el artículo 1 se hace una mención de cuál es el objeto de la norma, que en este caso es establecer la manera de desarrollar el convenio 175 para los trabajadores. Y hay algo muy interesante. Si se dan cuenta ustedes, se establece acá donde estoy marcando con la flecha, que está basado en el principio de voluntariedad y de proporcionalidad. De voluntariedad porque se presupone que el trabajador de manera voluntaria acepta pasarse a esta forma de contratación, y de proporcionalidad porque se supone que aunque sea un mismo trabajo el que se desarrolla, se maneja en menos tiempo y de forma proporcional se paga el tiempo en el que se ejecutan esas labores. Luego el artículo 2 establece algunas definiciones que son definiciones que todos conocemos respecto a qué es el salario, qué es el trabajador, etcétera. Y por otro lado, el artículo 3 establece que todo patrono puede contratar a personas por tiempo completo o tiempo parcial, siempre y cuando se respeten las disposiciones del Código de Trabajo, es decir, el pago de tiempo extraordinario, el pago de aguinaldo, bono 14, vacaciones, el reporte al IX. Y acá que he mencionado el tiempo extraordinario, es muy importante que tomemos en cuenta algo. Si nosotros hacemos un convenio, un contrato, en donde una persona va a ser contratada a tiempo parcial por 4 horas, digamos, y en la siguiente semana la persona trabaja durante 5 horas, esa hora adicional yo ya la tengo que pagar como tiempo extraordinario. Y recuerden ustedes que el tiempo extraordinario debe ser pagado el precio de la hora adicionando un 50%, es decir, el precio de la hora por 1.5. Por eso es que cuando se hace la contratación a tiempo parcial hay que tener mucho cuidado de poder establecer cuál va a ser la cantidad de horas semanales, mensuales o diarias que va a ejercer la persona, porque cualquier hora que pase de ese tiempo tiene que ser pagado como tiempo extraordinario. El artículo 4 pues establece que el trabajo a tiempo parcial, la base para el pago es el horario, las horas. El artículo 5 establece sobre todos los derechos que tiene el trabajador, y finalmente el artículo 6 establece la posibilidad de trasladarse de tiempo completo a tiempo parcial y viceversa. Como pueden darse cuenta ustedes, en solo 7 artículos se trató de desarrollar el convenio 175, que acá lo tengo, estamos viendo ahorita mismo en pantalla, que es del año de 1994. Y todo esto, pues a través de los señores organizadores de Soflan, ustedes los van a poder tener. Sin embargo, solamente quisiera pues mencionarles que dentro de del articulado de este convenio se establece de manera más desarrollada los 7 artículos que están plasmados en nuestra reglamentación actual. En conclusión,
¿qué debe tenerse o cómo puedo yo implementar los contratos a tiempo parcial en mi compañía? En primer lugar, tengo que definir cuáles son las actividades o las posiciones que van a ser contratadas bajo este régimen. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta el medir cuáles van a ser las horas mediante las cuales vamos a contratar, y por eso es que tenemos que dimensionar correctamente de acuerdo a nuestra operación. Y en tercer lugar, tener muy bien documentado todo lo que tiene que ver con la voluntariedad de parte del trabajador para aceptar ya sea el traslado o la contratación a tiempo parcial, el tener bien definidos cuáles van a ser los horarios, porque una cosa importante, el Ministerio de Trabajo ya está permitiendo hacer el registro de los contratos a tiempo parcial, y lo que queda ya registrado es el horario que va a atender el trabajador, y cualquier hora que trabaje adicional siempre va a ser pagada como tiempo extraordinario. Bien, vamos a terminar entonces con nuestra presentación. Y es muy importante que cuando se haga el tema del registro de los contratos a tiempo parcial, recordemos que al momento, tal como se mencionó ya con anterioridad, el Seguro Social todavía no está prestando el total de servicios o no ha fijado cuáles son los límites. Esto no es poca cosa, porque en tanto el ICS no lo haga, otra vez, los trabajadores van a estar a expensas de lo que digan pues los funcionarios de menor rango en cada una de las periféricas a las que asistan los trabajadores para ser atendidos. Esto no significa que no debamos hacer el reporte al ICS. Lo importante es que nuestros trabajadores que están contratados a tiempo parcial puedan estar cubiertos también por la seguridad social. Y la pregunta final y fundamental es, cuando yo contrato por tiempo parcial, entonces me ahorro el pago de pasivos, me ahorro el seguro social. No, simplemente disminuye el costo, porque a menor precio de la mano de obra, menor es el precio de esas prestaciones sociales. Sin embargo, no me lo estoy ahorrando, simplemente estoy optimizando de conformidad a mi operación. Hay que hacer siempre un balance sobre qué es más importante, el bajar costos sacrificando mi operación, o mantener los costos pero hacer más eficiente mi operación. Esa decisión ya es una decisión directiva y depende de la visión estratégica que tenga cada compañía, la aplicación de la contratación a tiempo parcial. Dicho esto, pues quiero agradecerles también este pincelazo acerca de la contratación a tiempo parcial. Por supuesto, esto tira para muchas horas de conversación, muchos temas legales. No hemos ahondado respecto de la sentencia, cuáles son los alcances de esa sentencia de la Corte de Constitucionalidad que les mencioné, que permitió nuevamente que contratáramos a tiempo parcial, pero eso será ya momento de otra conversación. Romeo nos dice en el chat, podría decirse que el cambio de tiempo completo a tiempo parcial voluntario es un procedimiento similar a las suspensiones que se ejecutaron el año pasado por pandemia. Procedimentalmente sí, en tanto que hay que firmar un convenio. Sin embargo, ya en cuanto a la forma en la que se ejecutan, no, porque pues el trabajador sigue trabajando. Sin embargo, sí es similar en cuanto al procedimiento, porque tiene que haber un convenio firmado previamente antes de pasar a la persona de manera voluntaria a tiempo parcial. El año pasado, cuando fueron las suspensiones durante la pandemia, el Seguro Social también quedó suspendido para los trabajadores, durante ese tiempo quedó suspendido. Mientras que cuando pasamos a la persona a tiempo parcial, sigue cubierta por el Seguro Social. Sin embargo, sí, antes de pasarlo, es importante documentarlo y dejarlo en el expediente, registrado en el caso del contrato o del cambio voluntario. Quisiera abrir entonces un espacio antes de que cedamos el micrófono nuevamente a nuestros amigos de SoftBank. Si tienen alguna pregunta o duda adicional, que bien vale la pena que en este momento interactuemos. Por favor, el chat es suyo. Ahí estamos disponibles. Por favor, quien tenga alguna consulta adicional, se los vamos a agradecer. Solo hay una pregunta que no respondí respecto a la información con el Ministerio de Trabajo.
para este tipo de contratación. Ya el Ministerio de Trabajo en su página web, en el portal, tiene ya una parte específica donde desarrolla todo el tema de contratación a tiempo parcial. Incluso desde ahí ustedes pueden descargar tanto el convenio como el reglamento, y también se hace mención de una circular en la cual la Inspección General de Trabajo ya ha dado instrucciones a todos los inspectores de trabajo sobre la legalidad de este tipo de contratación. No obstante, hay que tomar en cuenta que si ya existe esa circular, también significa que es objeto de evidentes inspecciones. Eso significa que si eventualmente tuviéramos alguna visita de un inspector de trabajo y nos pide ver la planilla, seguramente nos podrá preguntar si existen personas contratadas a tiempo parcial, y en consecuencia nos pedirá que mostremos los contratos debidamente registrados ante el Ministerio de Trabajo, si fuera el caso. Eh, Hay otra pregunta, dice, si un patrón no se da cuenta que la persona que estuvo laborando en tiempo parcial tiene muchas horas extras, ¿la puede pasar a tiempo completo, lo cual es también voluntario? Sí, por supuesto que sí. Incluso por eso es tan importante el dimensionamiento de la operación. En el dimensionamiento nosotros hacemos contrastamos la eficiencia que esperamos versus las horas de trabajo hombre que tenemos. Si ya tenemos nosotros ese estudio, tenemos bien mapeado nuestra operación, seguramente va a ser difícil que lleguemos a esta situación. Sin embargo, si tenemos escenarios en los que las horas extras se disparan cuando tengo a alguien contratado en tiempo parcial, lo recomendable es que lo pasemos a tiempo completo. A menos, eso sí, que sea estacional, pero eso va a depender de cada giro de negocio, porque hay algunos giros de negocio que tienen estacionalmente muchos picos, pero el resto del tiempo tiene valles. Entonces, en este sentido, tendrá que hacer una revisión o tendrá que hacer una evaluación de si estratégicamente es mejor cambiarlo a tiempo completo o a tiempo parcial, pero dependerá muchísimo de qué tanto se tenga mapeada la operación. Aileen nos pregunta, a nivel de contratos, ¿amerita hacer alguna modificación cuando se cambia de tiempo completo a tiempo parcial o solo con el acuerdo es suficiente? Tendrá que documentarse mediante el acuerdo y realizar un nuevo contrato. Lo mejor es hacer esa modificación. El acuerdo es simplemente para dejar constancia de que hubo voluntariedad, de que los dos estuvieron de acuerdo, pero sí es importante hacer la modificación porque cambia sobre todo la parte de los horarios. Luego dice, ¿podría ampliar la diferencia entre trabajar por hora y a tiempo parcial? Con mucho gusto, Evelyn. Trabajar por hora es simplemente como en el caso de los call centers. En los call centers, generalmente las personas les asignan un horario, pero a veces si tienen poco tráfico de llamadas, puede ser que les digan, bueno, no vas a trabajar 8 horas, vas a trabajar 5, pero al día siguiente tienen un pico de llamadas, entonces en lugar de trabajar 8, trabajan 10, y así sucesivamente, de tal manera que al final del mes, las personas trabajan el número de horas que tienen que trabajar durante el mes, que son 44 por 4, aproximadamente 176 horas por mes. Pero a la hora de que la persona no llegara a cumplir todas las horas del mes, como está contratada por horas nada más y no a tiempo parcial, entonces esa persona como mínimo tiene que recibir el salario mínimo, en el caso actual, 2.825 días, porque no fue contratada por tiempo parcial, fue contratada por horas, porque está bajo el régimen de contratación por unidad de tiempo que establece el Código de Trabajo. Y el Código de Trabajo, dentro de dentro de la sombría en la cual cubre los derechos de los trabajadores, establece que el trabajador no puede devengar menos del salario mínimo vigente actual. En el caso del tiempo parcial, la persona trabaja también por horas, pero como se estableció desde el principio que su unidad de pago iba a ser la unidad de tiempo, entonces, si la persona trabaja únicamente 55 horas en el mes, lo que tengo que pagarle son 55 horas en el mes, y eso fue lo que pacté, porque también existiría la situación de que si pacté en el contrato que va a trabajar, digamos, 100 horas al mes, pero únicamente trabajó 55, yo tengo que pagar esas 100 horas porque fue lo que pacté en el contrato a tiempo parcial. Tenemos otra pregunta. ¿Crees que al migrar de tiempo completo a tiempo parcial
por afectar el promedio, sí, se puede afectar el promedio, tal como lo mencionamos hace poquito. Luego nos preguntan, entiendo que si los colaboradores a tiempo parcial no gozan el IX, tampoco de IRTRA, ¿correcto? No es que no gocen de IX, Mario. Sí gozan de el Seguro Social. Lo que todavía no tenemos claro, porque el Seguro Social no lo ha implementado, es que hasta dónde o cuál es el salario mínimo que debería vengar un trabajador para poder tener derecho a los programas de invalidez, vejez y sobrevivencia, maternidad y accidentes. Al día de hoy, si una persona está contratada por tiempo parcial y está reportada en planilla del IX, tiene derecho a gozar de las prestaciones del IX. Sin embargo, corre el riesgo, porque todavía no hay reglas claras, de que si necesitara un seguimiento ambulatorio, el IX se lo quiera negar porque está siendo reportado en la planilla un salario menor a los 2.825 días. Por eso es tan importante que la Junta Directiva del IX genere ese reglamento para que ya nadie quede desprotegido, pero eso no significa que las personas no estén gozando del IX. Ahora, en cuanto a la pregunta de si gozan del IRTRA o del INTECAP, es una situación que hasta que el IX haya aclarado, podremos devengar, porque recordemos que la aportación al IRTRA y al INTECAP están amarrados a la aportación patronal del IX. En ese sentido, como todavía no tenemos ninguna regla clara, concreta del Seguro Social al respecto, podemos asumir que en tanto no sea un pago igual o superior al salario mínimo vigente actual, de 2.825 días, la persona no va a tener acceso al IRTRA ni al INTECAP, hasta que el Seguro Social haga su reglamento respecto a las personas con jornada a tiempo parcial. Nos pregunta Romeo, ¿crees que al migrar de tiempo completo a tiempo parcial por afectar el promedio, cambia el criterio de la inspección general sobre las prestaciones de tiempo, del tiempo que estuvo en tiempo completo? Sí, es muy probable que cambie. De hecho, lo más lógico sería que para hacer el cálculo, durante el tiempo que estuvo a tiempo completo, se hiciera el cálculo sobre la base salarial que tuvo y después, cuando estuvo a tiempo parcial, se hiciera sobre ese cálculo. Sin embargo, recordemos que desde el punto de vista legalista 100%, todas las prestaciones nos señalan cuál debe ser el promedio para hacer el cálculo. Y es en el caso de las vacaciones los últimos 12 meses, de la indemnización los últimos 6 meses. En ese sentido, si la persona ya tiene un año de estar en tiempo parcial y estuvo 5 años a tiempo completo, si lo vemos desde el punto de vista legal puro y frío, sería bajo la perspectiva que les he mencionado, pero concretamente, Romeo, sí, sí es muy probable porque recordemos también que el derecho de trabajo es tutelar del trabajador. Entonces, todavía al respecto no existe criterio. Debo contarles, eso sí, que nosotros de manera individual hemos presentado una solicitud justamente de ampliación a la Inspección General de Trabajo para que emita su opinión consultiva respecto a este tipo de prestaciones. Hace aproximadamente mes y medio ingresamos la consulta. Justo la semana pasada preguntamos si ya tenían la resolución y todavía no la tienen, pero sí ya hemos hecho la consulta también a la inspección para que emita su dictamen. En cuanto la tengamos, pues evidentemente la vamos a hacer de conocimiento de ustedes. Nosotros en HDC, Human Development Corporation, somos una entidad de outsourcing y como entidad de outsourcing prestamos servicios de asesoría legal también para nuestros clientes y estamos constantemente haciendo las actualizaciones en temas legal laborales a nuestros clientes. Adriana nos pregunta, ¿entendí bien? En contrato parcial siempre debes pagar lo acordado mensual, mientras que en contrato por hora el pago puede ser variable en base a las horas trabajadas. Sí, Adriana, solo que en el caso de contrato por hora tiene que respetarse el salario mínimo. En el caso de que fuera cualquier actividad no agrícola o no fuera de maquila, 2.825 días. Si yo contraté por unidad de tiempo, por hora, pagando los 11.27, 11.85 por hora, que son alrededor de 176 horas, pero al final del mes me doy cuenta que la persona trabajó solo 175 horas. Yo tengo la obligación de pagarle los 2.825 días. Mientras que en el contrato a tiempo parcial, yo puedo pactar que la persona va a trabajar 10 horas semanales. Y si al final del mes trabajó 10 horas semanales, pagaré lo correspondiente a 10 horas semanales. Si al final del mes la persona trabajó
en lugar de 40 horas, 35 horas, tengo que pagar las 40 horas también. Sin embargo, evidentemente, en términos monetarios, reduce el costo. Cuando contrato a tiempo parcial, si mi operación me lo permite. Podría decirse que la diferencia entre tiempo parcial y o por hora o destajo es que estando en tiempo parcial no se te obliga a redondear las horas cuando llegas al límite que establece la diurna de 6, la nocturna de 5 y la mixta de 4. A ver, primero el contrato por hora no es lo mismo que destajo. Son dos cosas diferentes. La contratación a destajo es cuando yo tengo una tarea, contrato para que se realice esa tarea y cuando termina la tarea el contrato se termina. Eso es contrato a destajo. Y el contrato por hora puede ser a tiempo indefinido, pero yo pacté que la unidad de pago de tiempo iba a ser por hora, no por mes. Hoy en día tal vez va a ser más sencillo que lo entendamos de esta manera. Los contratos estándar generalmente dicen que se pacta con el trabajador en la cláusula de salario un salario mensual de tanto, ¿ok? Mientras que cuando yo contrato por hora, en lugar de colocar estoy pactando un salario mensual de tanto, coloco estoy pactando un salario por hora de tanto. Sin embargo, si no lo dice el contrato, sí se presume por imperio de la ley que si la persona en la suma de horas del mes no llega a los 2.825 días, tengo la obligación de pagar los 2.825 días. Mientras que el contrato a tiempo parcial me permite más versatilidad, porque allí si yo contraté únicamente 10 horas por semana, solamente pagaré 10 horas por semana. No tengo que pagar más, aunque esas 10 horas por semana representen al mes, qué sé yo, 1.500 quetzales. Ahí no tengo la obligación de redondear a los 2.825 días. Veamos. Byron nos dice muy buen día, un gusto saludarles. Los que son monitores de salud ocupacional de alguna empresa pueden estar por contrato a tiempo parcial, sí, en tanto sea trabajador, pueden ser contratados a tiempo parcial. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto, Byron, porque recordemos que por cada turno o por cada centro de trabajo siempre tiene que haber un monitor por cada jornada de trabajo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3 jornadas de trabajo porque trabajo 24 horas, en cada una de las jornadas yo debería de tener un monitor de salud ocupacional. Dependiendo del número de trabajadores, si por ejemplo fueran menos de 10 trabajadores y es uno de los trabajadores el que puede ser el monitor, se les aconseja en varias ocasiones que se haga con alguno de los trabajadores las capacitaciones para que sea monitor. Incluso cuando en el número de trabajadores se pide que sea un auxiliar de enfermería, podría ser un trabajador también que tenga el diplomado como auxiliar de enfermería, el que sea el monitor de salud ocupacional. Para que sea monitor no necesariamente tiene que estar dedicado al 100%, pero sí tiene que estar dentro de la plantilla en las jornadas de trabajo. En conclusión, hasta que no se pronuncie la IGT o diga lo contrario, el criterio de cálculo del pasivo es el que se explicó. Efectivamente, así es. Evelyn nos dice, ¿el contrato de tiempo parcial puede ser tomado en cuenta para el tema de jubilación? Muy buena pregunta, Evelyn. Eso es de los temas que el Seguro Social no nos ha aclarado todavía. Recuerda usted que mencioné que al momento no sabemos cuál es el piso que el Seguro Social va a permitir para el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. El programa de invalidez, vejez y sobrevivencia es el que tiene que ver con las jubilaciones y todavía no tenemos clara la información. Muy bien. Creo que no me quedó ninguna consulta pendiente. Bien, tenemos un par. Mario nos dice, según convenio de tipo completo a tiempo parcial, sigue trabajando el empleado. ¿Cuál es la forma de cálculo de la indemnización cuando a este se le despide? Si el Código de Trabajo regula que este debe de calcularse en promedio los 6 meses del salario de vengado, bueno, creo que con la explicación que dimos respecto a los cálculos de aguinaldo y bono 14 tenemos, espero haber sido claro para poder resolver esta duda. Y Cristina dice, ¿hay cantidad de horas límite o mínimo para contratación a tiempo parcial? Sí, los límites dependiendo de la jornada. No es que la ley lo señale, pero la lógica y el sentido común nos lo dicen. En el caso de tiempo en horario diurno, si una jornada completa es de 8 horas, entonces a tiempo parcial podría ser de 1, porque no puede haber 0 horas, a 7 horas. Si yo ya llego a 8 horas, entonces de nada sirve que yo contrate a tiempo parcial. Ya es un contrato que se presupone que es a tiempo completo.
Nos pregunta, ¿un trabajador de tiempo parcial puede sindicalizarse? Sí, porque los trabajadores a tiempo parcial gozan de todas las prerrogativas que tienen los trabajadores a tiempo completo. Muy bien. Y creo que con esto estamos ya con todas las preguntas. Ángel, te cedo el micrófono. Para mí ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlon. Para Soflan ha sido un placer poder presentarte hoy, y la verdad que la charla es súper interesantísima y creo que podríamos pasar un día completo platicando al respecto. Es un tema demasiado amplio en el que todavía eh, tenemos bastante por aprender, así que muchas gracias. Para contarles un poquito, Marlon es parte de HDC, es una empresa de consultoría en el área de recursos humanos y tiene más de 10 años de experiencia en el mercado. Así que ahí están las redes sociales de Marlon también por si quieren contactarlo y seguir con y que les pueda seguir resolviendo estos datos. Para cerrar, solo primero quiero agradecerle a todos los participantes por estar acá. Espero haya sido de su agrado y espero haberles dejado, que el conversatorio les haya dejado algo interesante, que les haya aportado en su proceso en las empresas. Quiero contarles que este conversatorio fue bajo el marco de la campaña de Soflan 3R, Reactiva, Reinventa y Recupera, y es entendiendo que estamos en una época clave de reactivación económica y Soflan apoya a nuestros clientes y futuros clientes con esta campaña, otorgándoles este conocimiento y también porque ya nuestras soluciones se están adaptando a estos cambios y ya estamos trabajando con algunos de nuestros clientes con estos nuevos esquemas de cálculo de salario. Así que no me queda más que agradecerles y invitarlos también para las siguientes charlas que vamos a tener. Vamos a tener el 24 de noviembre, Sincronizando el Futuro y los mejores consejos estratégicos para empresarios. El 3 de diciembre, conoce las herramientas que te permitirán vender más con marketing digital. Y el 14 de diciembre tendremos una muy interesante de gestión innovadora del talento humano. Con esto, no me queda más que agradecerles. Muchas gracias por parte de Soflan. Muchas gracias a Marlon y HDC por este aporte tan importante. Y les deseo muy buen día.